Conocer las ideologías políticas es importante para entender nuestro pasado y nuestro presente, pero también para descubrir cuál es el futuro que cada uno quiere para su entorno y para su país. La escogencia de la ideología política por lo general viene dado de las experiencias de vida, pero también de las motivaciones, intereses y deseos que cada quien puede tener. De hecho, saber cuál es nuestra ideología o matiz dentro del pensamiento político nos ayuda a comprender quiénes somos un poco más. Es por eso que hoy vamos a indagar en las ideologías políticas. ¿Ya sabes cuál es la tuya? Pues si no lo sabes o quieres conocer más acerca de tu ideología, quédate hasta el final del video. Pero antes, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Nos ayudarías muchísimo a seguir creciendo. Mi nombre es Alfredo Flores y esto es Mapa Político. Como hemos hablado antes, luego del fin del feudalismo, con la aparición de las burguesías y más adelante de la Revolución Industrial, se generaron en el mundo dos grandes ideologías: el capitalismo y liberalismo por un lado, y por otro lado el comunismo y el socialismo. Esta dicotomía hoy en día tiene muchos más matices que solo derecha o izquierda, según el nivel de libertad económica o libertad social que se profese. Puede ser más tolerante o inclusive más conservadora. Hay un gráfico que explica las ideologías de manera muy atinada y a continuación lo vamos a ver. El diagrama de Nolan. En el año 1969, el político estadounidense David Nolan propuso un gráfico que define las posiciones políticas humanas respecto a dos vectores de coordenadas: la opinión económica y la opinión a nivel personal. Esto lo hizo para producir el primer eje cartesiano de ideologías políticas. El gráfico de Nolan expande el análisis de las opiniones políticas más allá del espectro político tradicional que mide la política a lo largo de un eje unidimensional izquierda-derecha para convertirlo en un gráfico de dos dimensiones: grado de libertad económica y grado de libertad personal. Este gráfico sitúa en el eje X la posición política respecto de la libertad económica y en el eje Y la posición con respecto a la libertad personal. Fue creado en 1971 con dos ejes, económico y político, perpendiculares entre sí. A menudo se muestra el gráfico rotado 45 grados, como en el caso del World's Smallest Political Quiz. Nolan muestra la libertad económica, materias fiscales, comerciales y de libre empresa en su eje X y la libertad personal, legalización de drogas, aborto, servicio militar en el eje Y. Esto sitúa a los izquierdistas o progresistas en el cuadrante izquierdo, a los liberales arriba, a los derechistas o conservadores a la derecha y a los estatistas o populistas abajo. Matiz de ideologías. El gráfico de Nolan es probablemente uno de los test políticos más cortos del mundo, y entre sus matices se pueden identificar algunas de las siguientes ideologías. Anarquismo de liberal. Abogan por la ausencia total de control del Estado, tanto sobre la acción económica como sobre la acción personal. Este se encuentra a la derecha y muy abajo hacia lo libertario. Anarquismo comunitarista. Abogan por la ausencia total del Estado basado en un sistema de colaboración comunitarista, algo parecido a los kibbutz. Este se ubica a la izquierda y muy abajo hacia lo libertario. Totalitarismo. Defienden el control absoluto o casi absoluto del Estado, tanto sobre la acción económica como sobre la acción personal, y este puede ser tanto de izquierda, basado en un sistema comunista, o de derecha, basado en un sistema fascista que defienda la propiedad, siempre que ésta se alinee a los intereses del Estado. Estos se ubican muy arriba hacia el conservadurismo. El conservadurismo, que prefiere una menor acción del gobierno en el control de la economía. Por ejemplo, un mercado mucho más libre, pero mayor intervención del Estado en las acciones personales. Por ejemplo, leyes antidroga, leyes antiaborto. Esta ideología suele estar ubicada a la derecha en términos económicos y arriba en cuanto a conservadurismo, sin llegar al extremo. El progresismo, por otro lado, propone menor control del Estado a las acciones personales. Por ejemplo, la voluntariedad del servicio militar, pero mucho mayor control del gobierno y el Estado en la acción de la economía. Por ejemplo, regulaciones y un salario mínimo establecido. A diferencia del conservadurismo, se suele ubicar en la izquierda y hacia abajo cerca de las libertades personales. Ahora, el liberalismo, por otro lado, suele proponer la libertad económica.
o sea, la no intervención del Estado en la economía, pero al mismo tiempo suele proponer la libertad individual de las personas en temas sociales. Se encuentran en el espectro hacia la derecha y un poco más abajo ubicados hacia la libertad personal o hacia el libertarismo. Por otro lado, el comunitarismo promueve un gran control del Estado sobre la economía, pero también sobre las libertades personales. Lo más importante es la conducta grupal y una equidad por encima de la voluntad individual. Esta ideología suele estar ubicada hacia la izquierda y arriba en conservadurismo. Y por supuesto, hay muchísimos más matices que se pueden ubicar en el espectro de Nolan, como la socialdemocracia, el ecologismo, la democracia cristiana, entre otras. Pero ahora, si estás interesado en hacer un test que pueda identificar dónde estás ubicado en el espectro ideológico, la brújula política te puede ayudar. Brújula política. Si con lo que te hemos explicado aún no te ubicas en tu ideología, existe una iniciativa llamada Brújula Política que dispone de un test público para evaluar las opiniones políticas en dos ejes: económico, de izquierda a derecha, y social, autoritario arriba, libertario abajo. El sitio incluye además una explicación del sistema biaxial, unos cuantos gráficos que ubican varias figuras políticas de acuerdo con una estimación y listas para cada una de las principales orientaciones políticas. El principio de la brújula política es que los puntos de vista políticos pueden ser medidos en dos ejes separados e independientes. Muy inspirado en el gráfico de Nolan, el eje económico mide las opiniones en economía. Izquierda se define como la defensa de que la economía debería funcionar en forma cooperativa y colectiva, lo que puede significar que el Estado regula, pero también puede representar algún tipo de comuna, mientras derecha se define como la defensa de que la economía debe dejarse a los mecanismos de regulación del libre mercado. En el otro eje, autoritario-libertario, mide las opiniones sociales, apreciando el punto de vista sobre las libertades personales. Libertarismo se define como la creencia en que las libertades personales deben aumentarse, mientras que autoritarismo sería la creencia en la obediencia, la autoridad y la tradición. Lo más importante de estos esquemas es que, como mencionamos al inicio, nos ayuda a comprender mucho más nuestras motivaciones personales, nuestras ideas, pensamientos y prioridades. Pero ahora, cuéntanos tú, ¿ya tienes identificada tu ideología? Indícanos en los comentarios cuál es. Si no lo has hecho, abajo te dejamos el link del test de la brújula política. Y luego de que lo hagas, no olvides comentarnos cuál fue tu resultado. ¿Eres de derecha o eres de izquierda? ¿Eres conservador o eres libertario? No olvides dejar tu comentario que queremos leerte. Hasta un próximo video.